Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde por permitirnos estar nuevamente en esta conexión. Estamos rogando al Señor que se glorifique, que a través de este tiempo que vamos a iniciar este nuevo curso de Colocando el Buen Fundamento, usted pueda ser edificado y usted pueda aprovechar al máximo todo aquello que Dios tiene para nosotros a partir de este día, en este primer módulo que vamos a tener. Así que comparta con aquellas personas que están inscritas en el curso, que por cualquier manera no han podido conectarse. Así que ya es tiempo de que cada uno pueda estar allí. Ya sabe las recomendaciones. Cierre todas las aplicaciones que no esté usando para que no se disminuya su potencial de internet que tiene. Es necesario cerrar todas las aplicaciones. Hable con las personas que están en su misma red y pídale por favor que usen lo menos que puedan la red para que no se sature la red y usted no pueda entonces ver bien la transmisión. Así que estamos aquí y por favor me comentan si están escuchando bien el audio, la imagen, gloria a Dios, para que podamos llevar esta transmisión con toda la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. En sentido, ok, gloria a Dios, bendecimos cada una de las personas que ya se están conectando en esta tarde. Gracias por aquellos estudiantes que estuvieron con nosotros en el curso pasado y que hoy pues nos están acompañando también en este nuevo curso. Creo que Dios está edificándonos, su palabra está transformando nuestra vida y hay mucho pues que Dios tiene para nosotros, para nuestra formación y nuestro crecimiento. Estamos bendiciendo a cada una de las personas que hoy ya se están conectando a esta transmisión. El módulo o el curso que vamos a estar desarrollando es Colocando el Buen Fundamento. Y es importante conocer la razón por la cual vamos a empezar este módulo. Y la idea fundamental de por qué este curso es que podamos tener unos conocimientos bien sólidos acerca de la vida cristiana. Y esto lo decimos en el buen sentido de la palabra, que muchas veces muchas personas están en el camino y desconocen algunos fundamentos que son esenciales, que nos ayudan a comprender nuestra vida cristiana y de igual nos ayuda a entender la condición de las personas que no tienen a Cristo. Y es una de las cosas que más nosotros enfocamos en estos cursos, es que usted pueda pues tener un concepto bien claro acerca de aquellas personas que no tienen a Cristo, cómo es la vida del que no tiene a Cristo, cómo puede enfrentar las situaciones si no tiene las herramientas, si no tiene los fundamentos, si no conoce a profundidad la fe, etc. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos este curso y es bueno aclarar que este no es una formación teológica, es una formación bíblica, es una formación que está basada evidentemente en la palabra de Dios, pero trata más de que usted tenga unas bases sólidas, que tenga los conceptos claros, definidos acerca de la vida cristiana. Ese es el motivo de estos cursos. Y pues aquí estamos para dar inicio. Así que damos gracias al Señor por las personas que hoy pues han estado conectándose y damos gracias. Vamos a tomar un tiempo para orar en esta tarde. Padre, te damos gracias y te bendecimos de una manera especial. Te rogamos que seas operando en cada vida, que en esta tarde, Señor, tu gloria se derrame sobre cada persona, que hoy podamos ser edificados, que hoy podamos, Dios, obtener lo que tienes para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra formación, para que nuestra vida pueda caminar en pos de tus santos propósitos. Desde ya estoy declarando la bendición de la palabra de Dios
que sea sobre cada vida, que esta palabra sea medicina a cada uno, que esta palabra despierte en cada uno el deseo de búsqueda, de comunión, de acercamiento y de servicio a Dios. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que pongas en cada uno un espíritu enseñable, que cada quien, Dios, pueda estar receptivo a lo que tú tienes para con su vida, y que hoy se revele tu verdad a nuestra vida y que podamos comprender a más cabalidad, Dios mío, lo que tú has alcanzado para nosotros mediante la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor en esta tarde. Así que ya vamos a empezar con el módulo en esta tarde. Gloria sea el nombre de Cristo. Y vamos a mirar. Gloria a Cristo. Vamos a empezar. Ok, este módulo 1 es la creación y la caída del hombre. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. El módulo 1 es la creación y la caída del hombre. De hecho, estamos hablando de las bases, de colocar bases sólidas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, esas bases sólidas pues tienen que empezar desde el principio. Y del principio hay bastante información que nos habla acerca de nuestra naturaleza como hijo de Dios, como creación de Dios. Cuando entendemos esta naturaleza, cuando entendemos quiénes somos, cuando entendemos el motivo por el cual fuimos establecidos, entonces vamos a entender nuestro rol en medio de un mundo que cada día está más complicado, que se ha pervertido, que se ha dañado. Entonces es muy importante conocer estos fundamentos para que usted se aperciba y pueda caminar de acuerdo al plan y el propósito que Dios tiene para con su vida. Gloria sea el nombre de Cristo. En este módulo vamos a estar basándonos en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Génesis capítulo 1, 26 al 28. Así que busque su Biblia, háblala en este pasaje, porque vamos a estar allí en este pasaje básicamente durante todo el módulo de hoy. Génesis capítulo 1, 26 y 28. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que vamos a leer este texto para que usted empiece a tener comprensión de lo que vamos a tratar. Dice así esta poderosa palabra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria sea el nombre de Cristo. Una de las primeras cosas que podemos observar en este texto, que hay dos partes. En cada párrafo hay un pensamiento y en el otro hay otro pensamiento. Pero aquí estamos viendo que la primera parte habla de un plan y la segunda parte de la ejecución del plan. En la primera parte dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces ese es un plan, esa es una meta, es un propósito. Y en el otro párrafo, el segundo, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Significa que Dios ejecutó el plan que se había propuesto. Entonces tenemos que mirar esta parte, porque me parece interesante que observemos que Dios no nos hizo a la ligera
ni por accidente. Fue una planificación. Entonces, nuestra creación fue una planificación de parte de Dios. Dios se tomó su tiempo, no sabemos cuánto transcurrió entre el primer párrafo y el segundo. Pero lo que sí es cierto es que Dios planifica, Dios organiza, Dios se ideó a este hombre, visionó a este hombre, soñó con este hombre hecho a su imagen. Entonces, lo más interesante de todo esto es que no somos hechos por accidente. No fue que hubo una hecatombe y accidentalmente salimos nosotros. No. La Biblia habla acerca del plan de la creación. Es decir, que usted y yo fuimos concebidos en la mente de Dios. Fuimos ideados por Dios. Fuimos diseñados por el Señor. Y luego ese diseño, Dios lo lleva a una ejecución. Entonces, mediten todo esto porque esto nos ayuda mucho a saber que cuando humanamente usted planifica algo y después lo ejecuta, usted ha mirado todas las aristas, usted ha observado todos los detalles, usted ha hecho una cantidad de conjeturas, análisis y ha sacado conclusiones, y cuando ya ejecuta el producto es porque ya usted tiene todo calculado previamente. Entonces, nuestra creación fue planificada por Dios, de tal manera que somos ese producto, por decirlo así, porque fuimos hechos por Dios, de alta calidad. Entonces, el ser humano tiene unas cualidades y unas características que proceden del pensamiento de Dios. Entonces, usted y yo estuvimos en los planes del Señor para que fuésemos luego ejecutados. Así que de esta manera quiero empezar este módulo y vamos a ya analizar cada una de estas ideas que aparecen en este texto, toda esta revelación que Dios tiene para con nosotros. Y vamos a dividir este módulo en dos partes. En la primera parte vamos a hablar específicamente de la creación del hombre y del mandato divino para ese hombre creado. Y después vamos a ver las causas de la caída del hombre de la gracia de Dios. Entonces, así lo vamos a mirar. Vamos a mirar la creación del hombre y el mandato divino, o sea, el encargo de Dios para este hombre hecho por Dios. Y luego, causa de la caída del hombre de la gracia de Dios. Ok, entonces la primera parte vamos a mirar, gloria a Cristo, la creación, y vamos a entrar aquí en algunos textos, y esto como Dios lo ejecutó. Entonces Dios decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. Eso es lo que nos dice todo el texto. Dios decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. El ser humano fue creado con autoridad sobre la creación. Estos son los puntos que vamos a mirar con detenimiento, y aquí se los estoy enumerando para que usted vaya entendiendo un poco. Entonces Dios creó al ser humano a su imagen. Entonces Dios toma la decisión de crearlo, después se ejecutó la acción. Gloria al Señor. Y por último, Dios bendijo al ser humano y le dio el mandato de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. ¿Por qué estamos hablando todos estos temas? Estamos hablando de todos estos temas porque estos temas tienen que ver necesariamente con nuestro accionar como hijos de Dios, como creyentes. Y va a ver que a medida que entremos, usted va a ir identificándose con estas verdades que son muy poderosas, que te van a cambiar tu forma de pensar, incluso acerca de tu propia existencia, de tu condición y de lo que Dios planificó para con tu vida. Es decir, que en otras palabras,
Vamos a redescubrir quiénes somos como criaturas de Dios. Quiénes somos realmente. ¿Cuál es ese producto que Dios hizo que hoy usted y yo desconocemos? Esa es la realidad. Tenemos poco conocimiento acerca de quiénes somos nosotros. Tenemos poco conocimiento acerca de las capacidades que Dios, por las cuales Dios nos dotó en nuestra creación. Y cuando entendamos esto, yo pienso que la perspectiva de nuestra vida va a tener un cambio radical. Eso espero que a través de esto usted pueda tener un cambio radical acerca de su condición como hijo de Dios, su naturaleza como hijo de Dios y cómo usted, en base a todo lo que Dios ha entregado a su vida, va a decidir cómo continuar la vida que lleva. Pero yo le aseguro que su vida va a cambiar cuando usted comprenda todo lo que Dios hizo para con nosotros. En primer lugar, Dios decide crear al ser humano a su imagen y semejanza. Mira lo que dice el texto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este es el plan, es el propósito de Dios. El propósito de Dios es esta creación. Y la gente se pregunta, pues aquí aparece la palabra hagamos. Si Dios es el creador, ¿por qué encontramos que Dios dice hagamos al hombre y luego dice a nuestra imagen? Entonces estamos viendo que Dios está hablando en plural, que no está solo y que no está creándonos solamente Él. Mucha gente se pregunta acerca de esto. Todos los que estudian este texto se hacen la pregunta. Entonces dijo Dios, hagamos. Ok. Es importante tener un poquito de sentido, de lógica en estas palabras que hay en la palabra del Señor. Y lo podemos llevar a ejemplos sencillos, ejemplos elementales y que son cotidianos en nuestra vida. Si usted tiene, por ejemplo, una fábrica y usted tiene en su fábrica personas que le colaboran en hacer las cosas, usted está dirigiendo su creación, pero usted tiene colaboradores que están allí para, digamos, establecer los fundamentos que usted le entrega. Así es Dios. Y eso nadie lo puede negar, porque ahí está la palabra hagamos. Entonces, hay gente que dice, pues aquí habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ese Dios que es uno solo, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta imagen es una imagen, si vemos de la parte que hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces entendemos que cuando hablamos del Padre, es aquel que tiene la voluntad. En el Padre está la voluntad. El Hijo está la ejecución o la palabra, los términos. Y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Entonces, en otras palabras, Dios nos creó de una manera integral, teniendo en cuenta esa semejanza, hechos a la imagen de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces es importante que usted empiece a entender que el plan de Dios es que fuimos hechos a imagen de Dios. No fuimos hechos Dios, porque habla hecho a la imagen de Dios. Es decir, que Dios se proyectó en nosotros. De tal manera que cuando Dios crea a este hombre, lo creó de tal manera que el que viera a este hombre creado
podía ver a Dios, porque este hombre era imagen de Dios. Un ejemplo sencillo: usted va a un espejo y usted ve que en ese espejo está usted, pero ese no es usted, es su imagen. Es decir, que guarda todas las características suyas, pero no es usted. Cuando Dios crea a este hombre, lo creó conforme a su imagen y semejanza. Entonces este hombre manifestaba la naturaleza de Dios. Por eso es que es necesario que usted pueda comprender estas verdades, porque estas verdades te van a llevar a una reflexión profunda. Y la primera reflexión que yo me hice: pero si fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿por qué no estamos reflejando esa vida de Dios en nosotros a plenitud? Porque ser hecho a la imagen de Dios implica que Dios se manifestó en características muy específicas que mostraban su naturaleza en nosotros. Y es lo que significa eso realmente. Pero vamos a ir viendo a través de este estudio qué pasó. Gloria a Dios. Conforme a nuestra semejanza. Entonces, hechos a la imagen de Dios y en conformidad a su semejanza. Esto, en conformidad, quiere decir que este hombre, su estructura estaba totalmente ajustada a Dios, a quien era Dios. Entonces, esto es importante que usted lo pueda comprender, porque no es fácil digerir estas verdades, pero son las verdades de la palabra de Dios que mucha gente se salta porque le parece inconcebible que un ser humano sea hecho a la imagen de Dios. Incluso vemos a alguien y decimos: pero esa persona, no le veo que esa persona, que ese hermano, que ese vecino, que ese amigo sea una imagen de Dios. Porque Dios no es así. Evidentemente, Dios no es así. Pero estamos hablando, esto es al principio de la creación, cuando Dios estableció a este hombre sobre la faz de la tierra. Y seguimos mirando el texto: a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es importante que usted pueda tomar estas verdades, porque son verdades de la palabra de Dios. Entonces no ponga en duda en ningún momento este texto, porque es la palabra de Dios. Entonces, por el contrario, usted tiene que empezar a entender que aunque fue hecho a la imagen de Dios, algo ocurrió que esa imagen se distorsionó. Evidentemente, lo que ocurrió fue que por causa del pecado, esta imagen fue distorsionada. Vamos a seguir viendo. El ser humano fue creado con autoridad sobre la creación. Y dice el texto: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí aparece una palabra importante. Cuando Dios creó al hombre, dijo Dios: y señoré. Es decir, que Dios lo constituyó con señorío. Esto es, con autoridad, era el Señor de la tierra. Entonces Dios crea a este hombre y lo estableció para que se señoreara en los peces del mar. Esto es el ámbito de las aguas. Los animales que estaban en el ámbito de las aguas. Autoridad sobre los animales, los peces del mar que estaban en las aguas. Entonces vaya atendiendo esta creación de Dios que somos usted y yo. Entonces, Señor sobre los peces del mar. Eso significa que por cuanto este hombre creado era Señor de los peces del mar, significa que Adán tenía señorío sobre los peces del mar. Esto señorío quiere decir autoridad, tenía poder
sobre los peces del mar. Entonces tenemos que entender que nuestra naturaleza en esta creación de Dios dio unas cualidades al hombre, a ese hombre primero creado, de tal manera que tenía autoridad sobre los peces del mar. Si Dios lo crea como Señor de los peces del mar, evidentemente, como fue el mismo que creó los peces del mar, estos peces debían autoridad a este hombre creado por Dios. Y eso es bueno que usted pueda concebirlo, porque así como Adán creado por Dios, Dios le estableció en él una autoridad. Entonces los peces del mar estaban sometidos a esa autoridad. Es decir, que la misma creación de los peces del mar obedecía por su propia naturaleza al hombre creado por Dios. Esto es muy importante que usted lo pueda comprender, lo pueda asimilar, porque estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. No nos estamos saliendo de los textos bíblicos. Estamos analizando, diciendo que Dios estableció a este hombre Señor de los peces del mar. Es decir, que este hombre le hablaba a los peces del mar y los peces del mar obedecían, porque lo creó para enseñorearse sobre ellos. También dice, en las aves de los cielos. Entonces Adán tenía señorío sobre las aves de los cielos. Es decir, que todas las aves de los cielos obedecían a la voz de este hombre creado por Dios, porque este hombre fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, ser hecho a la imagen de Dios no era cualquier cosa. Entonces, tenemos que entender nuestra naturaleza como hijos de Dios. Tenemos que entender el plan y el propósito de Dios. En las aves de los cielos, dice aquí, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra. Entonces, toda la creación estaba bajo el señorío de Adán. Entonces, Adán tenía señorío en las bestias en toda la tierra. Y dice más, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y yo quiero que usted, como buen observador, mire que aquí aparece, dice las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, pero agrega algo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí podemos observar que está hablando de una especie diferente, y evidentemente en el trasfondo de todo lo que podemos entender, está hablando de la serpiente, está hablando de seres espirituales de maldad. Entonces, esta autoridad de este hombre creado tenía señorío sobre las esferas del mar, las esferas de los cielos, las esferas de la tierra, y tenía autoridad sobre las esferas del mundo espiritual de maldad. Entonces, esto significa que este hombre estaba por encima de Satanás. Tenía autoridad por encima de Satanás, y Satanás debía someterse a la autoridad de este hombre creado por Dios, porque este hombre era el Señor, al cual Dios había establecido con señorío. Entonces, entendemos que este señorío de este hombre de Dios estaba sobre toda la creación. Toda la tierra estaba sometida a la autoridad de Adán. Cuando la Biblia habla que tenía señorío, quiere decir que él comandaba, gobernaba, gerenciaba la tierra. Dios lo estableció como el gerente de la tierra. Y vamos a ver, porque aún hay más en estos textos bíblicos. Entonces Dios crea, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios se lo creó, varón y hembra los creó. Ok. Es interesante cuando miremos este texto bíblico,
donde habla acerca de este hombre hecho a imagen de Dios y dice, varón y hembra los creó. Es interesante entender, según Génesis 2:18, si usted puede leer todo el capítulo 2, va a mirar que Dios le encargó a Adán cuidar el Edén, labrar la tierra, etc. Y el Señor dice más adelante, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando nosotros miramos este texto y lo miramos en el contexto del capítulo 2 de Génesis, usted va a leer el capítulo y va a entender que ahí estaba Dios creando al hombre, dándole instrucciones, pero también dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De tal manera que aquí aparece la creación de Eva. Usted conoce mejor la historia. Pero lo más interesante de esta descripción de Génesis 2 es que Dios encarga al hombre el oficio y después dice, le haré ayuda idónea. Cuando Dios crea a Eva, no la creó para que fuera alguien que llenara el vacío del hombre. La creó para que fuera ayuda idónea. Es decir, que ella iba a ser el complemento del oficio de Adán. De tal manera que cuando Dios crea al hombre, le da el encargo y luego le busca la ayuda idónea para que colabore en el encargo que Dios ha establecido. Aquí fácilmente entendemos que una unidad matrimonial, porque es lo que entendemos aquí, esta unidad matrimonial nos habla del complemento para el oficio, para el encargo de Dios. De tal manera que entendemos que cuando una persona busca una pareja, cuando un hombre busca a su esposa, es para que sea la ayuda idónea en el servicio a Dios. Entonces, primero está el llamado de ese hombre y luego está el complemento para ejecutar el llamado, la ayuda idónea. Es decir, que todo matrimonio tiene el objetivo del servicio a Dios de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí de la creación. No estamos sacando ideas fuera del contexto. Estamos hablando que cuando Dios estableció al hombre, le encargó un ministerio. Y para cumplimiento del ministerio, le añadió una ayuda idónea. Porque Dios le hizo el encargo a Adán y luego le agrega la ayuda idónea para que él no esté solo en el oficio. Entonces Eva no llegó para llenar los vacíos de Adán. Eva llega para que entre los dos puedan cumplir el objetivo del llamado de Dios. Pero evidentemente el hombre ha desvirtuado el objetivo del matrimonio y lo ha llevado a niveles que todos conocemos. Pero lo más importante para ustedes es entender que todo tiene una razón de ser. Y la razón de ser de una unidad matrimonial es el propósito del Señor. Es decir, que primero fue el llamado y después la unidad matrimonial. Pero el hombre ha invertido esto. Ha dicho que el primer ministerio es la familia y luego el servicio a Dios. No, el servicio a Dios es el primer ministerio y la ayuda idónea corresponde casualmente a que entre los dos puedan llevar a cabo el propósito y la visión de Dios. Eso lo dejo por ahí para que lo asimile, lo analice. Continuamos. Ok. Esta palabra varón y hembra está hablando de dos piezas que se acoplan perfectamente. Piezas que unidas es que funcionan. Entonces es interesante entender en este proceso
que son la unidad del hombre y la mujer, son un acople perfecto para llevar a cabo el plan de Dios, lo que es la ayuda idónea. Dios bendijo al ser humano y le dio el mandato de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Vamos a leer el texto bíblico. Y estamos hablando, este tema que estamos tratando es de tener un concepto de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice el texto, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este es básicamente el encargo que Dios hizo a este hombre y a esta mujer. En primer lugar dice, los bendijo Dios. Es decir, que Dios no les encargó nada hasta que no fueran bendecidos. Esto es, que Dios los unió. Podemos hablar perfectamente de un matrimonio. Y los bendijo Dios. Entonces, los acopla, porque es la ayuda idónea, lo acopla para el oficio. Por eso es necesario que usted tiene que elegir exactamente quién es la persona que va a estar con usted en el ministerio. Porque, ¿qué hace Dios? Son dos piezas que se juntan y en la bendición, entonces Dios los acopla perfectamente para el propósito. Y después de ser bendecidos, les dijo, fructificad y multiplicaos. La naturaleza de este hombre creado por Dios, en primer lugar, no es maldición, es bendición. Entonces fuimos creados y después de ser creados fuimos bendecidos por Dios. Entonces el hombre de Dios está bajo la bendición de Dios. Y luego el Señor le dijo, fructificad y multiplicaos. Es una palabra profética de Dios sobre este hombre creado. Estaba diseñado para dar fruto. O sea que no creó un hombre que no fructificara. Lo creó con el potencial de dar fruto. Entonces, nuestra naturaleza como hijos de Dios es dar fruto. Y dice, fructificad y multiplicaos. Entonces le dio la facultad de extenderse sobre la faz de la tierra. Por eso le dijo, llenar la tierra y sojuzgarla. Y aquí aparece la palabra sojuzgarla. Esto es someter a juicio. Escuche bien. Me parece que es pues la palabra más importante de lo que estamos hablando, además de fructificar y multiplicar y llenar la tierra, es la palabra sojuzgarla. Este sojuzgar es someter a juicio. O sea que Dios estableció a este hombre con todas las cualidades de señorío, pero también de juicio. Entonces este hombre fue creado para que juzgara todo lo que estaba en la faz de la tierra. Es interesante, un segundo. Es interesante este término aquí. Sojuzgar significa someter a juicio. Entonces, este hombre tenía unas cualidades que Dios le había entregado para que sometiera a juicio la creación. Y para someter a juicio tenía que conocer las leyes de Dios y la voluntad de Dios. Para que un juez ejerza su profesión, para que un juez pueda juzgar, necesita conocer las leyes. Asimismo, Adán y Eva, para juzgar la tierra, tenían que conocer la voluntad de Dios.
los principios de Dios, la ley de Dios. De tal manera que no era cualquier persona. El hombre creado por Dios tenía unas cualidades tal que conocía perfectamente la ley de Dios, los principios de Dios. Entonces los principios divinos estaban sobre él porque casualmente fue hecho a la imagen de Dios. Conocía la voluntad de Dios, sabía que Dios lo había establecido y que le había dado una autoridad para que pudiera ejercer dominio y control sobre todo lo existente. Entonces, es interesante que meditemos en estas verdades que son muy poderosas, que nos ayudan a entender esta naturaleza del hombre para que entonces pueda conducirse conforme la voluntad de Dios. Es decir, que cuando Dios creó a este hombre y estaba en el Edén, en la tierra, todos los animales se sometían, toda la creación se sometía a Dios, inclusive la serpiente, todo estaba bajo la jurisdicción de este hombre creado por Dios. Entonces no era cualquier cosa. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza y lo estableció para que él gerenciara la tierra, para que él comandara sobre toda la tierra, y toda la tierra se sometía a este hombre. Este hombre, como quien dice, era el presidente general de toda la faz de la tierra. Tenía toda la autoridad de parte de Dios. Dios le dio el señorío. Le dijo, señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Señorea sobre lo que está en la tierra, sobre todo animal que se arrastra. Entonces le dio autoridad sobre las esferas de los cielos, las esferas de la tierra, de las aguas y del mundo espiritual de maldad. En otras palabras, este es el hombre hecho perfectamente a la imagen de Dios. O sea que quien veía a Adán veía al mismo Dios, porque fue hecho a la imagen de Dios. Entonces tenemos que entender que nuestra procedencia, el origen de nuestra vida, está totalmente ligado a un hombre hecho a la imagen de Dios. Entonces es bueno que usted entienda todo esto, y esto te tiene que llevar a una reflexión muy profunda. Es decir, que si Adán y Eva no hubiesen pecado, hoy nosotros tuviéramos toda esa autoridad que tenía Adán en el principio de la creación, porque nosotros vendríamos de los lomos de Adán y Eva. Es decir, hombres llenos de una autoridad tal que tenían control y dominio sobre todo lo existente. Entonces es interesante que usted medite en todo esto, que usted mire todo esto que Dios hizo para con nosotros. Y bien, más adelante vamos a mirar por qué Cristo viene. ¿Por qué Cristo viene? Vamos a verlo más adelante en próximos módulos para ver cuál es el objetivo y qué es lo que Dios busca con todo esto. Y evidentemente Dios está buscando una restauración del hombre hecho a su imagen. Es el plan de Dios. Usted no crea que esto llegó así simplemente. Somos cristianos y vamos al cielo. No, esa historia no termina allí. Porque el plan de Dios es la redención completa. El plan de Dios es llevarnos a la imagen del varón perfecto, conforme al modelo de la creación. Entonces usted tiene que mirar con mucho detenimiento, porque es un tema bastante profundo que estamos tratando, pues, de que usted empiece a analizar todo esto, a visionar, y por un momento digo, visione a ese hombre creado en el Edén. Visiónelo con todas esas cualidades que hemos podido extraer de estos textos bíblicos de una manera sencilla. Solamente mirando los textos,
y, y viendo la capacidad que Dios le dio. Y le dio sojuzgar la tierra. Llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces le dio juicio, le dio autoridad y poder. Entonces este hombre primero tenía tal autoridad y poder que tenía la capacidad de gerenciar la tierra entera. Pero, ya ustedes conocen la historia, le fallaron a Dios y perdieron los privilegios. Vamos a mirar. Vamos a ver cuáles fueron las causas de esa caída. Causa de la caída del hombre de la gracia de Dios. Espero que usted esté asimilando todo esto que estamos hablando, que evidentemente es de suma importancia porque nos ayuda a reflexionar acerca de nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Entonces, tenemos que entender un poco más quiénes somos. ¿Quién es usted como hijo de Dios? Hay que entender nuestra naturaleza. También hay que entender que el hombre cayó de la gracia de Dios. Vamos a mirar este texto. El capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este texto pues nos habla acerca de este plan satánico, de este plan de la serpiente para que el hombre cayese de la gracia de Dios. Pero me llama la atención la descripción que habla aquí el texto. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dios describe a Satanás como animal. Es decir, que no supera la creación máxima, que es el hombre. Entonces, el hombre es una creación superior a los animales como la serpiente. Esto es para que podamos entender un poco este contexto, y ya usted va a ir entendiendo qué es lo que está pasando aquí con esto, porque en cuanto a esta caída, mirando desde el principio, que el hombre fue establecido con autoridad y poder sobre todo lo existente, es decir, que tenía absoluta autoridad sobre todo. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que es presidente de un país. Tiene tal autoridad sobre todo este país y de repente aparece alguien que hace que pierda esa autoridad, como fue el caso de la serpiente. Y aquí en la caída nos habla que el hombre y la mujer perdieron la autoridad de tal manera que terminaron sometidos a la serpiente. Esto es lo más triste de esta historia, porque obedecieron la voz de la serpiente antes que la voz de Dios. Y esto yo creo que fue lo que más indignó al Señor, que después de haber creado un hombre con tal posición de autoridad, terminó obedeciendo a una creación que estaba por debajo de él en autoridad. Esto fue la ofensa más grande. Esto fue lo que generó el caos
más terrible, porque este hombre con autoridad y con poder ejercía control y dominio. Era quien comandaba, quien organizaba todas las cosas, hasta que un animal con características inferiores influyó de tal manera que se cambiaran de posición. Por eso el mundo entero está bajo el maligno, porque Adán le entrega la autoridad a la serpiente para que entonces la serpiente gobierne sobre él. Y esto generó un caos, porque toda la creación, los peces, los animales, todo se sometía a Adán. Estaba diseñado para obedecer a Adán. Y cuando Adán suelta la autoridad, se generó un caos total, porque ya no comandaba sobre esta creación, porque le entregó la autoridad a la serpiente. Entonces hubo una confusión. Imagínese usted que usted está en una empresa, hay un gerente, y de repente el gerente suelta su autoridad y delega su autoridad sobre cualquier cargo inferior de la empresa. Por ejemplo, una persona que hace el aseo, que no tiene idea de dirección de empresa, que no tiene idea de cómo hacer las negociaciones de la empresa, y una persona que está en aseo, que no tiene la preparación para dirigir la empresa, la colocan al frente de la dirección de una empresa. Y se lo pongo para que usted entienda más claro. Imagínense una institución como un banco. Entonces el gerente del banco sabe las transacciones comerciales, sabe política económica exterior y todo esto, y así dirige el banco. Y de repente el gerente del banco suelta su cargo y llama a una persona que está en aseo y la sienta, le dice: ahora tú vas a ser el gerente del banco. Entonces hay una confusión. La gente no sabe a quién obedecer. La gente no sabe qué hacer, porque evidentemente una persona que no tiene la capacidad ni la autoridad para dirigir, va a empezar a dirigir y lo va a hacer totalmente mal. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. Que Adán suelta su autoridad, se le entrega a la serpiente, y entonces la serpiente empieza a comandar a su antojo, a su capricho, y lo que genera es un caos. Entonces lo que ocurrió fue el caos en el Edén. Se produjo un caos porque aquella persona que tenía la autoridad, que tenía el poder de dirección, lo delegó en un animal, en la serpiente. Esto es generalmente lo que se ha desatado en el Edén hasta este punto que estamos hablando. Vamos a mirar un poco con detalle. Entonces, la causa de esta caída es el engaño de la serpiente y el deseo y la codicia humana, o sea, la desobediencia del hombre. El engaño de la serpiente, vamos a mirar aquí, verso 1. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Yo quiero que usted mire cómo la serpiente, con su astucia, empieza a generar duda en Eva. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente empieza a crear duda en el mandato de Dios, en los estatutos de Dios, en las reglas de Dios. Entonces así empezó a meterse para generar duda. Entonces generó duda sobre la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos los fundamentos de la palabra de Dios, el enemigo va a venir y va a llevarnos a un estado de no entender, no comprender y generar confusión. Eso fue lo que pasó en Edén, que Eva se dejó seducir de la serpiente y permitió que esa voz extraña hablara a su vida y empezó a traer confusión a su vida.
y evidentemente luego distorsiona el mensaje de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces la hizo entrar en duda y después le dijo que no iban a morir. Ya había un trabajo que la serpiente estaba haciendo y estaba quitando lo que Dios había puesto en ellos. Empezó a dudar acerca de lo que Dios había establecido y empezó a creer la serpiente. Además empezó a traer promesas falsas de divinidad. Dijo: seréis como Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay un texto en Génesis 3:22 y lo traje adrede para que usted mire bien lo que dice este texto. Después que ellos pecan contra Dios, dice: dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En este texto claramente Dios afirma, después que ellos fallaron: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero nos preguntamos entonces, ¿dónde estuvo el engaño aquí de la falsa promesa de que iban a ser como Dios? Mire lo que dice el texto. La serpiente dijo: seréis como Dios. Pero, ¿qué dijo el Señor? He aquí el hombre es como uno de nosotros. Es diferente a lo que la serpiente le vendió. La serpiente le vendió que ellos serían como el mismo Dios. Pero Dios dijo: no, que el hombre es como uno de nosotros. Entonces está diciendo que ese hombre, después que perdió su autoridad, llegó a un estado, pero ni siquiera se iba a asemejar a Dios, sino que es como uno de nosotros. Entonces, siempre el enemigo va a tratar de venderte una idea que no es, una apariencia de lo que podría ser. Entonces, el hombre, cuando le falla a Dios, pierde la autoridad que Dios le dio, porque Dios lo tenía en una posición de privilegios, de autoridad y poder. Y cuando el hombre peca contra Dios, pierde su autoridad. Inmediatamente cae de la gracia de Dios, pierde todos los privilegios, de tal manera que no puede seguir gozando de los privilegios que Dios le había dado. Ya la naturaleza no se le sometía porque él había caído de la gracia de Dios. Había perdido su autoridad. Gloria al Señor. Esta caída es debida a esos deseos y esa codicia del ser humano. ¿Por qué? Porque la serpiente le estaba diciendo que ellos podían tener sabiduría y que ellos podían ser como Dios, es decir, ser independientes de Dios. Vamos a mirar en este texto que el pecado es una atracción, los deseos que estaban en la vida de esas personas por causa de haber fallado a Dios. Una influencia por causa de la contaminación de la serpiente. Entonces, una contaminación de la serpiente de tal manera que se desviaron absolutamente del plan y el propósito de Dios. En Génesis 3:22 podemos leer y 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí se consuma el plan de la serpiente de llevarlos a desobediencia a Dios, para que entonces fueran destituidos de la presencia de Dios. Cayeron de la gracia del Señor por su desobediencia. Y comparando con Juan 2.16, primera de Juan 2.16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este texto nos habla de la condición a la cual ellos llegaron, porque ya lo que estaban viviendo no provenía del Padre, sino que provenía de la corrupción del mundo. Porque cuando la fue a tentar, dice el texto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, que se abrieron los deseos de la carne, de la corrupción de este mundo. O sea, llegó a un estado en que ya la parte espiritual de ellos no estaba funcionando. Entonces empezó a ver la parte de la corrupción, los deseos de la carne. Fue lo que empezó a despertarse en la naturaleza de esta pareja que había caído de la gracia de Dios. Entonces vemos cómo la serpiente empezó a trabajar de tal manera en su vida que la vida espiritual de ellos se estrelló absolutamente a una condición totalmente a la corrupción humana. Entonces se corrompieron, que ya no era el deseo de lo espiritual, de la autoridad de Dios, sino de los placeres de la carne. El deseo de la carne empezó a vivir en la vida de ellos que habían desobedecido a Dios. Entonces tenemos que entender que esa estatura espiritual fue vencida por esa codicia de querer tener poder, dominio y control sobre todas las cosas, alejado totalmente de Dios. Fue una manera de ellos tratar de dirigir su vida independientemente a Dios. Fue un plan de Satanás para sacarlos totalmente del contexto del gobierno de Dios, para entonces ellos tener su propio gobierno. Por eso le decía, y seréis como Dios. O sea, básicamente el mismo plan que tenía el ángel cuando quiso ser como Dios y sentarse en el trono de Dios y fue echado por tierra. Entonces este mismo pensamiento satánico invadió la mente de Adán y Eva a tal punto que se corrompieron. Entonces hubo corrupción en su vida espiritual, de tal manera que se arrastraron a los deseos carnales, los deseos del mundo. Entonces ahí puede mirar los dos textos. Dice que la mujer vio que era agradable a los ojos. Los deseos de los ojos, de acuerdo a Juan 2.16. Entonces estamos viendo cómo la contaminación de ellos empezó a destruir la vida espiritual, lo que Dios le había dado. No tenemos idea, no hay manera, digamos, de expresar este acontecimiento aquí, porque es un acontecimiento que empieza a matar la vida de ellos. Por eso el hombre empezó a morir, porque la vida espiritual estaba saliendo de su vida y estaban totalmente en una corrupción a una vida mortal. O sea, la muerte empezó a apoderarse de ellos cuando empezaron a arrastrar su vida a la corrupción del mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, y dice aquí, y a la vanagloria de la vida. Entonces es tremendo cómo este proceso en la vida de ellos, y aquí no especifica la Biblia cuánto tiempo duró con todo esto, pero lo que sí entendemos es que el hombre fue reducido. O sea, la vida espiritual
de este hombre fue reducida a una vida carnal, absolutamente alejado de Dios, a tal punto que el hombre perdió esa vida que Dios le había dado, porque Dios lo creó para que viviera eternamente, si obedecía a Dios. Pero por su desobediencia, el hombre empezó a morir. O sea, esa vida eterna que estaba en ellos fue siendo arrancada de sus vidas por la atracción del mundo. Digamos, de una manera, o decirlo así, negativa, empezó a fluir en su vida. Fueron perdiendo la vida de Dios, paulatinamente perdiendo la vida de Dios, hasta que la muerte, entonces la vida humana se apropió totalmente de ellos y fueron totalmente apartados de Dios por siempre. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Entonces pasar a un estado tal que empezaron a morir, nos habla de la condición de este hombre, haberse apartado de la gracia totalmente de Dios, haber desobedecido a Dios después de estar en una posición de privilegio. Entonces nos muestra esta historia bíblica cómo el hombre perdió los privilegios, cómo el hombre perdió la autoridad. Por eso vemos hoy que esta imagen de Dios fue totalmente desvirtuada. La vida del hombre quedó totalmente reducida, quedó destruida totalmente. Y por eso es que ya el hombre de hoy no tiene semejanza con el hombre creado a la imagen de Dios, sino que hoy es una imagen totalmente vencida, arrugada, destruida. Bíblicamente se llama el hombre viejo, que quedó arruinado totalmente, que perdió esa eternidad, que perdió esos privilegios. Un hombre totalmente destruido es el hombre que conocemos hoy. Y esto es para que usted empiece a comprender qué pasa con el ser humano, por qué Cristo tuvo que venir. Cristo tuvo que venir para restablecer la imagen del hombre caído, ese hombre que quedó destruido por la desobediencia. Entonces, píntese al hombre cuando fue creado en el Edén y mire el hombre de hoy día. La corrupción, la maldad, el pecado en la vida de las personas, el hombre arrastrado a pasiones vergonzosas, el hombre arrastrado a una corrupción total, a la maldad, al odio, a la violencia. Todo esto que estamos viendo en el hombre en este tiempo nos muestra sinceramente es al hombre caído absolutamente, que no goza de los privilegios de la gracia de Dios, que está totalmente apartado de lo que Dios estableció desde el principio. Entonces es muy importante que usted analice todo esto, porque este es un análisis que te va a servir a ti para poder identificarte, para que medites acerca del plan de Dios y hasta dónde la serpiente tomó a ese hombre que estaba en autoridad, que estaba en gobierno, y lo redujo a muerte, a destrucción. Fue un vejamen grande que tuvo ese hombre. Y por eso la condición del hombre hoy es totalmente lamentable. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre está sin Cristo está apartado de los pactos y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque el hombre se apartó totalmente de Dios cuando empezó a tener comunión con la serpiente. Entonces, esta acción del hombre hizo que se apartara totalmente de la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia que el hombre está destituido de la gracia de Dios. Fue apartado totalmente y es una condición lamentable. Gracias a Jesucristo que vino a redimir al hombre, a levantar a ese hombre. Y eso es lo que vamos a mirar en el próximo módulo. Damos gracias por este tiempo que hemos estado aquí y que nos ha permitido pues tener una comprensión. Traté de mostrar todo lo que podemos hacer, porque esta es una
unos conceptos profundos que necesitamos tener la mente abierta para comprender el caos en el Edén. No es fácil que uno pueda pues, comprender este caos. Es difícil incluso que un creyente pueda imaginar al hombre primero. Por eso la Biblia habla del postrer Adán, que es Cristo. Entonces, este primer Adán sucumbió, pero Cristo venció a Satanás. Pero Adán perdió con Satanás y perdió los privilegios. Entregó todas las credenciales. Y por eso Satanás aún tiene gobierno sobre este mundo. Y por este es un mundo caído. Porque todo lo que estamos viendo son consecuencias. Y en el próximo vamos a mirar esas consecuencias y cómo el hombre necesita redimirse mediante Cristo para salir de esa condición y ser una nueva creación. Entonces tenemos que entender hasta dónde el ser humano cayó de la gracia de Dios y hasta dónde este ser humano ha tocado fondo, y la raza humana necesita levantarse mediante esa redención en Cristo Jesús. Así que espero que medite esto, tome esto como una gran meditación, lea bastante estos textos, los pasajes, y trate de entender más a fondo todo esto, porque la comprensión de estas verdades nos va a ayudar a nosotros a tratar de ubicarnos de cómo somos como hijos de Dios. Entonces, el que mire a Adán antes de pecar, la imagen de Adán antes de pecar es la imagen que Dios quiere establecer en nosotros mediante Jesucristo. Entonces, mire toda la autoridad que tenía Adán antes de pecar, es la autoridad que Dios quiere para sus hijos, y es el plan de redención del Señor para con nosotros. Entonces la redención va más allá de pensar en la vida eterna. No, la redención está básicamente en el levantamiento de este hombre a la imagen de Cristo sobre la faz de la tierra. Ese es el plan de Dios. Así que espero que esto le haya ayudado mucho a entender un poco más acerca de la naturaleza del hombre caído y el plan de Dios para nuestra redención. Dios le guarde, Dios le bendiga, y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bendiciones a todos. Dios le guarde.